Dios bendiga nuevamente a mis hermanos y amigos. Estamos grabando la segunda parte del capítulo 15 que estuvimos hablando y Dios quiera no tengamos que llegar hasta la parte 3, pero es un tema interesantísimo hablando de Abraham, y yo espero que en una semana no se les haya olvidado a ustedes los conceptos que estuvimos hablando la semana anterior, y que usted pueda bendecirnos en ese conocimiento. Recuerde el pastor Héctor Santiago, recuerde que estamos por YouTube y por Facebook, y que esta sección es Encontrando a Jesús en el libro de Génesis, y pues su canal que lo hemos titulado Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús, que está basado en una experiencia de María Magdalena, cuando pues, Jesús va a visitar a Marta y a María, y María pues se sienta a los pies de Jesús para estudiar las Escrituras. En eso es que se basa mi canal de estudio, de sentarse, de dejar el afán, de dejar las cosas que no sé que hay que hacer, para sentarse a escuchar la palabra del Señor. Señor, ayúdanos en esta ocasión, ayúdanos en esta parte también, para que haya bendición y para que haya palabra tuya, Dios, en medio de la enseñanza. Gracias te damos. Amén y amén. La semana, o en la primera parte que va semana a semana, estuvimos hablando de la visión de Abraham, donde Abraham está dentro de la visión. Recuerda que lo dije, Abraham está dentro de la visión y está ahí interactuando con Dios. Y está interactuando con Dios, donde yo no voy a titular esta parte diferente, la voy a titular igual que la primera parte, porque es un pacto que Dios va a hacer con Abraham. Y ya entonces Dios está definiendo lo que ha hecho en comentario y lo que le ha dicho en diferentes ocasiones, que lo tiene usted grabado en la anterior. Ahora Dios lo está definiendo para decirle: voy a hacer un hijo tuyo es quien te va a heredar. A la preocupación de Abraham del Damaseno, a que recuerda, un hijo tuyo te va a heredar, de ti va a salir una nación como las estrellas, como la arena, como el polvo de la tierra, y de ti saldrán reyes. Tres conceptos que son la vida de Israel hasta Jesús, y seguirá por ahí hasta el milenio y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice el verso 7. Estamos en el capítulo 15, verso número 7. Dice: y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dice que ahora le revela. Ya la semana pasada le dije que cuando llegue a Moisés, después de 400 años, hay una situación ahí con el nombre de Jehová, etcétera, etcétera. Pero a Abraham se le está revelando, y se lo está revelando con un nombre. Nosotros le ponemos Jehová en español. Estamos, que seamos, ¿verdad?, comedidos en ese tipo de cosas, que la Biblia no se escribió en español, y el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, y la traducción al español viene del griego, de lo que se llama la Septuaginta, la Septuaginta de 50, y que se tradujo del hebreo al griego, y entonces a nosotros nos llega del griego al español. Y tengamos esos conceptos para que no nos confundamos. Entonces ahora le dice: te he traído a Canaán, a la tierra esa que todavía están peleando aquí los judíos con los palestinos, y con las naciones que están alrededor y que no quieren que Israel esté allí y que sea nación, y que los de Irán, que vamos a decir en la Biblia y en lo que hemos enseñado, son la misma Babilonia de aquí, y que las tierras que utilizan los palestinos, yo no voy a entrar en que si los palestinos son los mismos, no son los mismos, pues yo no lo sé, y tendría que hacer un estudio de los tiempos para saber cómo se ha movido eso ahí. Pero eso que le llaman la Franja de Gaza,
en el tiempo de David, en el tiempo de Israel, en el tiempo de Josué, en el tiempo de Moisés, se llaman filisteos. Allí estaban los filisteos. Los filisteos, esos que salen constantemente a querer matar a los judíos y hacerle la vida imposible y a guerrearlos y a sacarlos de Canaán. Allí estaban, y estaban antes todos los hijos de Cam, que usted lo tiene en uno de los estudios míos hacia atrás, todos los hijos de Cam, fereceos, los saduceos, etcétera, etcétera. Esos eran los moradores de esa tierra, pero servían a dioses ajenos, servían a un montón, eran muchas naciones. Primero, no era una nación la que estaba metida ahí, eran muchas naciones. Por eso yo voy a hablar hoy de una, pero están los filisteos y voy a hablar de como 5 o 6 más. Y lo que quiero decir es que estaban ahí metidas, pero eran naciones independientes, con reyes independientes, incluyendo el de Sodoma, el de Gomorra, todos independientes, pero servían a dioses ajenos y estaban en pecado y hacían cosas que a Dios no le agradaban, porque a Dios nunca le ha agradado que alguien quiera quitar, romper, decir que Él no hizo las cosas como lo dice el Génesis, que hizo un hombre, después hizo una mujer, que el hombre lo hizo para que bendecirlo, para relacionarse con una persona o un ser que tiene necesidades, que depende de Dios, porque ya había trabajado con los ángeles y los ángeles se rebelaron, Satanás se rebeló y se llevó un montón de ángeles consigo. Y ahora Dios está tratando con lo que es un hombre, buscando un hombre, hace un hombre, se da cuenta que el hombre tiene necesidades, que Dios no se las puede concretar o no se las puede completar o establecer. Y no estoy hablando de sexo, estoy hablando de un par, una persona de su igual, con el cual tú puedas tener una compañía, con la cual tú puedas relacionarte, con la cual puedas hablar cosas de humano. Porque Dios no es humano, porque Dios no le duele la barriga, no le duele, no tiene problema de ninguna clase, de ningún órgano. Y Dios dice, este hombre está solo, se siente solo, aún con mi compañía, ese hombre se siente solo. Déjame hacerle una ayuda idónea, le hace una mujer. Y luego le dice, vamos a llenar este mundo que yo creé de seres humanos. ¿Cómo lo vamos a llenar? Con un hombre y una mujer que se van a juntar y van a ser una sola carne. Ese es el orden de Dios. Y cuando el hombre quiere romper el orden de Dios, va a tener problemas. Y la historia nos dice que todo lo que pasa en el mundo, el hambre, los problemas, las naciones, que unas son poderosas y millonarias, otras son pobres y muriéndose de hambre, es por la maldad del hombre, porque de todo lo que la Biblia dice, que todo lo que sale del hombre, lo que está en su corazón, lo que viene de él, es el mal. Entonces Dios, por un lado, tratando de traer el hombre a lo que es Jesucristo, que es la solución de un hombre que no acaba de entender que tiene que tornarse a Dios. Y Dios, como sigue amándonos, sigue buscando métodos. Y el método ideal, central, es Jesucristo en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros en la cruz para nuestros pecados, para que nuestros pecados fueran perdonados. Y ahí dice, vas a heredar esta tierra, o sea, Dios se la va a dar, porque aquellos que están allí no le sirven a Dios, al Dios que creó el cielo y la tierra, y le dice, yo te voy a dar esta tierra. Y entonces mire lo que le dice a Abraham, Señor, ¿y en qué conoceré que la he de heredar? O sea, como quien dice, tú me estás diciendo que tú me vas a dar a mí toda esa tierra de Canaán, ¿cómo dice?
por donde yo he ido caminando y por donde yo he ido pasando y que veo a gigantes, ahí hay gigantes, aquí hay de todo, hay gente de guerra. Y como yo sé, cómo yo conoceré que yo soy el que la voy a heredar. Como quien dice, eso es para mañana, yo estoy solo, estoy con un grupito ahí de esclavos y tú me estás diciendo que ya yo tengo que meter mano por ahí para arriba a sacar a esta gente de aquí, a conquistar, convertirme en un conquistador para entrar a esta tierra. Siempre el hombre funciona con problemas. Cuando Dios se le acerca a Moisés, Moisés empieza a dar excusas. No, mira que a Isaías da excusas. Soy niño. El otro, soy gago. ¿Cómo voy a ir para allá? ¿Cómo voy a ir yo a Faraón, a hablarle yo a Faraón y que Faraón va a hacer lo que yo diga? No entiendo esto. Puedo hasta creer que no va a pasar. Gedeón lo mandan a hacer una labor y lo que se pone es a pelear con el espíritu y a decirle al ángel de Jehová, no, si yo soy un hombre como tú dices y que tengo tanta, déjame darte un montón, te voy a poner unas pruebas para ver si es verdad. Entonces siempre queremos buscar pruebas y sí que las confirmaciones son buenas. Yo no estoy diciendo que usted no confirme. Cuando usted a alguien le diga algo, confírmelo con Dios. Dios es Dios que habla, como decíamos al principio la semana pasada, y Dios tiene manera de dar certeza de que lo que usted está pensando, lo que alguien le está diciendo es verdad. Pero cuando usted sabe que lo que viene es de Dios, cuando usted no tiene duda de que lo que viene es de Dios y usted le ha creído a Dios y cree que Dios puede hacerlo, no pida tanta confirmación. Si Dios le dijo que le va a sanar del cáncer, no siga pidiendo ninguna confirmación. Créalo, vívalo. Y si Dios le dijo que lo iba a levantar de esa cama, no tenga ninguna situación ni esté pidiendo tanta confirmación. Crea que Dios le va a levantar de la cama. Ahora, si alguien le dice que no es Dios en un sueño, en una visión audible, alguien, no, mi siervo, mira que te tienes que ir para China, pida confirmación. Pida confirmación para que usted sepa que viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. Porque Dios va a hacer lo que le dijo a Moisés en el Éxodo capítulo 3, verso 12. ¿Cómo yo sabré que voy a sacar ese pueblo de allí de Israel? Dame una señal de eso. Y él le dijo, sí, cuando saques al pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Cuando tú llegues aquí a este monte con el pueblo detrás, sabrás que yo fui contigo. Sabrás que yo estaba en esto. Cuando tú hagas lo que yo te mando y cuando llegues aquí, me vas a servir. Me vas a servir. Éxodo capítulo 3, verso 12, lo repito por si usted lo quiere buscar. Entonces, ¿cómo yo sabré eso? Mire lo que dice el verso 9. Y le dijo, bueno, pues yo te voy a explicar. Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él, Abraham, todo esto y lo partió por la mitad y lo puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Mire, todo el mundo dice, es que Dios le está pidiendo hacer unos actos para en esos actos hacer un pacto con Dios. Dios no le está hablando de ningún pacto, aun cuando va a hacer un pacto con Abraham, porque a eso fue que vino Dios en esta ocasión, a pactar algo o a decirle algo que va a ser un pacto entre Dios y Dios. Se lo está informando a Abraham. Pero de alguna manera, no los judíos, porque usted no va a ver en los judíos ni en los holocaustos ni en ninguna ninguna petición que Dios le enseñe a hacer, no va a haber el múltiplo de 3 becerras, 3 y de 3 años. O sea, una becerra de 3 años. Casi allá siempre son de un año en el pueblo de Israel. Pero de alguna manera Abraham sabía de qué le estaba hablando.
era algo del conocimiento de Abraham, tal vez porque en la Mesopotamia se hacía unas cosas así, y entonces, porque Dios no le dijo lo que iba a hacer con él. Tráemelo. ¿Y qué hizo Abraham? Los partió y los puso uno frente al otro, uno frente al otro, uno frente al otro, uno frente al otro, y sencillamente lo partió y lo dejó allí. Pero uno sabe que no le puso lumbre, que no lo puso en un altar, que no lo prendió, que no le puso madera, que no le puso fuego, porque fíjese lo que dice la Biblia: y tomó él todo esto, lo partió por la mitad, lo puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves, dice el 11, y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. O sea, quiere decir que no puso fuego, porque si lo hubiese puesto fuego, el humo hubiese hecho que las aves no se acercaran. Sencillamente los puso, no sé si en la tierra o si puso un paño o qué hizo, yo no lo sé. No voy a inventar yo algo más ahí, pero Abraham sabía lo que estaba haciendo y empezó a esperar al Dios que le está hablando, que ahora él está esperando que Dios haga algo con eso que está ahí. Algunos dicen, unos estudiosos y una gente dicen, que Dios iba a pasar por ahí y que también Abraham iba a pasar por ahí y que iban a hacer un pacto. Yo no entro en eso. No entro en eso. No es la enseñanza luego y no es la forma de Dios hacer pacto, porque Dios hizo pacto con Adán, Dios hizo pacto con Noé, Dios hizo pacto con Abraham, que va a hacer pacto ahora en unos momentos que le voy a decir. Dios hizo pacto con David y Dios ha hecho pacto hasta con Moisés. Y en uno hay evidencia luego de qué es lo que pactan y qué es la evidencia del pacto. En un momento dado incluso Abraham tendrá la circuncisión como una regla de pacto, como una evidencia de pacto. Noé tuvo un arcoíris como una evidencia de pacto. Entonces no puedo yo mezclar todo ese montón de cosas y venir a decir fehacientemente, porque mire que se hacía un pacto y aquel caminaba y el otro caminaba y acordaban. Vamos a quedarnos aquí en esta clase como que lo que Abraham, Dios le pidió, él sabía cuál era el motivo y se cansó, estuvo ahí, miren. Ok, mas a la caída del sol sobrecogió a Abraham el sueño, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Él estuvo ahí batallando porque lo puso allí, no le prendió fuego, no hizo nada con él y estuvo ahí batallando con las aves rapiña para que tú se las comieran, porque las aves rapiña ven el cuerpo muerto y van allí a atacar. Y ya en la noche, cuando las aves de rapiña incluso se fueron ya a dormir, y ya le cayó una expectación, un sueño, una oscuridad, llegó la oscuridad, porque no había prendido fuego ninguno, entonces había oscuridad y le dio temor. Dios me ha dicho que haga esto y entonces hasta hacia dónde vamos con esto. Y dice, entonces Jehová Dios dijo a Abraham, ten por ciento, fíjese, todavía no ha hecho ningún pacto y no ha hecho más ninguna cosa. Y Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Espérate, te pregunté que me dijera cómo era el asunto de que voy a heredar la tierra. Pues yo te voy a decir ahora. Te voy a dar los pasos que tú me estás pidiendo. ¿Cómo es que ustedes van a llegar a esta tierra? Y yo te voy a dar esta heredad. Mira, tu descendencia, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena. Ya le está dando un dato. ¿En qué tierra ajena? Pues no te lo está diciendo, pero los grandes de aquel tiempo era Egipto, que no fue mundial. Egipto no fue una potencia mundial, por eso es que usted no la ve en el muñeco de Nabucodonosor. No ve a Egipto, porque Egipto no fue una potencia mundial, fue una potencia del área, que mandaba allí en el norte de África y en sus alrededores, se mantuvo allí. Pero dice,
no le está diciendo Egipto, le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. ¡Wow! Y será oprimida 400 años. O sea, lo que yo te estoy prometiendo tiene para tu poderlo, tú no lo vas a ver, porque eso tiene una trascendencia de una historia que va a venir, que no ha llegado, de que tienen que ir a una tierra ajena a tu descendencia. ¿Cómo va a ser eso? Pues tú no lo vas a saber. 400 años, dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con riqueza. Paso número 1. ¿De dónde vamos a sacar la riqueza para hacer un movimiento bélico, para pelear con esta gente aquí de Canaán? 400 años. Y luego cuando salgan de allí, saldrán con riqueza. Saldrán con riqueza. Dice, y tú, relacionado a Abraham, vamos a relacionarte a ti, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Te quedan todavía años. Abraham no había llegado a 100 años, duró 175 años. Le está diciendo, y yo les dije anteriormente, en una clase anterior, que la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que estuvo en casetas de campaña con Isaac y con Jacob. Y obvio, yo le añado a Esaú, porque eran hermanos gemelos. Entonces, tú te vas a morir, no lo vas a ver. O sea, lo que yo te estoy prometiendo, ay, hermano Héctor, pero Dios promete cosas que uno no la va a ver. Dios promete cosas que usted no la va a ver. Y tal vez su madre se murió orando por usted, y Dios no vio que usted se convirtió y ahora usted es un ministro, o usted es una persona que es un cristiano firme en el Señor y con una familia linda que Dios la está levantando en el Señor. Y él no lo vio. ¿Por qué? Porque Dios está hablando con Abraham cosas hacia el futuro, cosas grandes. Y ahora, como él se lo pidió, se lo está trayendo. Le dice, te vas a morir en buena vejez. Tú vas a vivir tu vida, vas a tener un hijo, va a haber una cosa enorme que estoy haciendo, pero 400 años versus 175, o vamos, tal vez 85, 90 años más. Dice, dice, y en la cuarta generación volverán acá. Ahora ya le está diciendo, va a haber 4 generaciones, o sea que vas a estar tú. Bueno, él no, porque dice en la cuarta generación. O sea que estamos hablando de Isaac, después vamos a estar hablando de Jacob, y después de Jacob tienen que estar ahí 400 años, y luego viene Moisés, la generación de Moisés, y luego de la generación de Moisés, y bueno, y si contamos la generación de Abraham, o el tiempo que le quedaba a Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, y en el tiempo de Moisés es que vas a salir, es que van a regresar acá. Y entonces dice, ¿por qué no lo hacemos rápido? Mire cómo Dios trabaja con el pecado. Dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Que Dios también trabaja con los malos para que los malos lleguen al colmo. Y por eso usted ve que hay una gente que uno dirá, Dios mío, pero sácalo, pero quítalo, pero córtalo, llévatelo, haga algo con ellos, porque me desespero de que no veo, y cada día le va mejor y cada día le va mejor. Y el Señor dice, porque todavía estoy esperando que lo que están haciendo malo llegue hasta el colmo. Eso fueron cuando lleguemos, acuérdense de esto ahora, y anótelo por ahí, llega hasta el colmo, la maldad de los amorreos, que eran parte de los cananeos. Gran parte de los cananeos eran amorreos. Entonces, anótelo, porque cuando estemos hablando próximamente de Sodoma y Gomorra, que creo que son 2 o 3 lecciones hacia el frente, usted va a ver que lo que está diciendo es que la maldad de esta gente ya llegó al cielo y ahora venimos nosotros a destruir. Así funciona. Hay malos que usted va a tener que soportarlo hasta que su maldad
llegue al colmo de Dios. Pero cuando su maldad llegue al colmo de Dios, Dios va a venir a pedir cuenta. Así que hagamos nosotros las cosas bien, hagamos las cosas bien y utilicemos el concepto de Juan el Bautista, arrepentíos. Hay que arrepentirse, y arrepentirse es más que hablar. Arrepentirse son unas acciones donde a uno le duele lo que está haciendo, reconoce lo mal que está haciendo, enmienda lo mal que está haciendo y luego que lo enmienda, pide perdón, se arrepiente y empieza a hacer las cosas diferentes. Esos son elementos, no es méteme aquí y báñame en el río Jordán. Dice, y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, ¿se acuerdan que le dije que estaba aquello oscuro allí, que Abraham tenía miedo? Dice, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, y esa es la acción de Dios. ¿Para qué Dios le pidió eso? Ahí llegó Dios y pasó y consumió. Si era un holocausto, un elemento de holocausto, aunque no fuera un holocausto como lo que luego le van a dar a los judíos, pero si era un holocausto, se comió el holocausto. Y dice, y aquel día hizo Jehová pacto con Abraham. Ahora viene el pacto, ¿ves? Hizo diciendo, pero fíjese que el pacto, o sea, el acto, lo que hizo allí, le pone una ofrenda, y yo me como la ofrenda, como hizo Elías cuando puso la ofrenda allí, que tampoco era un holocausto, cuando con el sacerdote de Baal le dijo, pues pongan ahí un buey ahí sobre, y vino fuego del cielo y lo consumió. Pues ese es el acto. Y dice, y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia, ahora se lo va a reafirmar, lo que él le preguntó de los cananeos, a tu descendencia, a esa que va a estar 400 años, que de hecho estuvo 430, por si acaso usted va a buscar la historia de Israel en Egipto. 400 años, y en la cuarta generación, que es la generación de Moisés, Aarón, Moisés y María, en esa dice, y en tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto, que es el río Nilo, hasta el río grande, el Éufrates, que en estos días usted escuchó lo de Irán. Pues el Éufrates está por allá por Irán, que se cuide Irán, porque lo que Dios dio desde el río de Egipto hasta el Éufrates, el río grande, la tierra de los ceneos, la tierra de los ceneseos, la tierra de los admoneos, la tierra de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos, será de tu descendencia, porque yo pacto hoy contigo y yo te las voy a dar. Y te dirá, cuando todo el mundo habla en este tiempo, y porque si son de ellos, si no son de ellos, o si son de aquellos, o si son de los otros, lo que Dios es el creador del cielo y la tierra. La Biblia dice en el Génesis capítulo 1, y creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, los cielos y la tierra son de Dios. Y Dios le da la tierra a quien Él quiera. Y ninguno de nosotros podemos evitar, porque Dios sigue siendo Dios. Así que no estoy trayendo estas clases para hablar a favor de Israel y decir que Israel son buenos. Recuerde que Israel, doy esto como una nota, no como un estudio, porque lo estoy dando dentro de esto que estoy hablando. Recuerde que Israel tiene dos facciones, igual que la iglesia tiene dos facciones. La facción 1 de Israel y la facción 1 de la iglesia es lo que se ve, el Israel que se ve, el Israel que es una nación, igual que todas las naciones del mundo, el Israel que tiene un parlamento, que tiene unas personas que son los que mandan allí, pues ese es el Israel que tiene unos judíos
pues pueden ser más ortodoxos o menos ortodoxos. Eso es el Israel físico. La iglesia también está igualita, tiene una parte física, la iglesia física, que la iglesia ministerio tal y ministerio el otro, y la iglesia del nombre tal, el concilio tal, eso es la iglesia física, y en el Israel físico como la iglesia física hay problemas, hay dificultades, hay cizaña, gente mala, hay gente buena y todo ese montón de cosas. Ahora, hay otra segunda facción que es la facción espiritual, donde están los judíos, que Dios reconoce como judíos, porque son gente que aman a Dios, que buscan a Dios, que creen en Dios, que podrán estar equivocados en que no pudieron ver al Mesías que llegó para ellos, pero siguen siendo espirituales, siguen la ley, siguen un sinnúmero de cosas que tienen que ver con Dios. Y la iglesia igual, está la iglesia que es la iglesia espiritual, la iglesia donde usted puede ser en aquella congregación, en la otra, pero cuando el Señor venga a hacer el rapto, porque la iglesia pentecostal, y entiéndase pentecostal no como un concilio, sino pentecostal o evangélica, cree que va a venir un rapto, que Dios va a coger a esa gente que son iglesias, que están dentro del montón de congregaciones que se llama iglesia, pero que no pasan de ser congregaciones de aquel de los, y los va a coger y los va a llevar al cielo con el Señor, y que la iglesia entiende y cree que será antes de 7 años difíciles que vienen para la tierra, que están escritos en el libro de Apocalipsis. Le llaman de otra manera la gran tribulación. Y lo que estamos diciendo es que hay un Israel espiritual y hay una iglesia espiritual dentro de un Israel físico y dentro de una iglesia o congregación física, y que Dios está tratando con ambos en una manera u otra, pero al físico, al que está allí donde se llama o le llaman ahora la Palestina porque tomó el nombre cuando Israel estaba afuera, cuando Israel estaba en las naciones, que los llevó Dios a las naciones, no fue que los sacó nadie a las naciones, que los llevó Dios a las naciones después del año 70, de estando Israel, y los dispersó por todas las naciones. A eso, los que entraron ahí de diferentes lugares, etcétera, etcétera, se convirtieron en Palestina y le llaman la Palestina. Pues esa Palestina, que en otro tiempo se le llamó Canaán, ahora es el Estado de Israel, y el Estado de Israel todavía no tiene las tierras que Dios le prometió aquí, en Génesis 15. Yo quisiera decirlo de otra manera, y con esto no estoy diciendo que yo pueda estar de acuerdo con las guerras, no estoy de acuerdo con las guerras, no estoy de acuerdo con los bombardeos de ninguna nación ni nadie, no estoy de acuerdo con la muerte de los inocentes, tampoco estoy de acuerdo con las muertes de los inocentes, no estoy de acuerdo con muchas cosas que hacen el que sea, hasta nuestro país, si es nuestro país, los países americanos, etcétera, etcétera. No es que esté yo de acuerdo con cosas que la Biblia me dice que son malas, que no es eso. No. Ahora, por otro lado, tengo que decir que esa tierra que Israel está ocupando, la Biblia dice que Dios se la dio, que Dios se lo otorgó. Y como Dios se lo otorgó, hay que dejar entonces en manos de Dios cómo es que eso va a trabajar allí, cómo es que eso va a pasar allí, porque al fin y al cabo, para sacar a los fereceos y a los refaítas y a los jerjeseos y a los cananeos, usted no estuvo allí, ni yo estuve allí, ni Dios necesitó de nosotros. Y lo hizo con un pueblo que venía de Egipto, que no eran bélicos, que no tenían
que no tenían armamentos, ni tenían carros de caballos y tenían muchas cosas. Y bueno, veas el libro de Éxodo para que sepa qué pasó. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a cerrar hasta aquí, recordándole que este es su canal, Estudiando las Escrituras a los Pies de Jesús. Este es su pastor Héctor Santiago, en esta ocasión dándole lo que sería el capítulo 21. El 20 fue donde empezamos en el capítulo 15, lección 20. Déjenme ir atrás para arreglar esto. Sí, empezamos la semana pasada, lección 20, y ahora en la lección 21. Te damos las gracias, Señor. Y te pedimos que en alguna medida lo que yo enseño, Dios, llegue al corazón de alguien que está tratando de entender las cosas de este tiempo que nos ha tocado vivir. Vamos a tener que hablar del Apocalipsis y tú me tienes que ayudar para poner, oh Dios mío, y sacar algunas dudas de este tiempo. Yo te doy las gracias por utilizarme como vaso. Bendito seas en el nombre de Jesús. Nos vemos en la próxima lección, que será nuestro capítulo 16.